En este pequeño video vamos a hablar ahora sobre el tema de calidad del agua. Ya vimos el agua pura y sus características físicas y químicas más básicas. Ahora vamos a hablar de que el agua, a diferencia del aire, tiene una composición precisa de H2O. Entonces, cualquier cosa que no sea H2O es muy fácil de identificar, porque entonces consideramos que todo aquello que no es H2O y que no está combinado, como vimos en el video anterior, son compuestos ajenos al agua. Sin embargo, de todo lo que puede estar dentro del agua, es muy difícil definir cuál de todos esos compuestos externos son contaminantes y cuáles de esos compuestos no son contaminantes. Entonces vamos a recordar, porque también es un tema que ya habíamos visto, qué es un contaminante. Y por lo que platicamos hace unas semanas, un contaminante es el exceso de materia o de energía. Ojo, materia, cualquier cosa extra que le agreguemos que tiene masa y peso, o energía, o sea, el calor en su momento puede llegar a ser un contaminante o el exceso de frío. Cualquier cosa que además provoque daño a humanos, animales, plantas o bienes, o que perturbe negativamente las actividades que normalmente se desarrollan cerca o dentro del agua. En este caso, esta definición de contaminante es un poquitito diferente a la que vimos en los videos anteriores, porque estamos hablando de contaminantes del agua. Y entonces aquí cualquier cosa de exceso de materia o energía, pero que perturbe negativamente lo que se desarrolle cerca o dentro del agua. Esa es la única variante entre contaminante de agua y la contaminación que vimos de manera general. Ahora, ¿cómo entonces encontramos la división entre un agua contaminada y un agua no contaminada? No existe realmente una división muy precisa entre lo que es un agua contaminada y un agua no contaminada. ¿Cómo definir si está o no contaminada? Pues va a ser en función del uso del agua. ¿Para qué uso el agua? Puede obtener ciertos parámetros de contaminación. Las exigencias higiénicas, el grado de avance de la ciencia, cómo determinar y detectar los contaminantes, porque hay mucho contaminante de muy alto impacto que el día de hoy no podemos determinar cuantitativamente ni cualitativamente, que probablemente nos está haciendo un impacto ambiental, pero que la tecnología todavía no es capaz de evaluarlo. Entonces, bueno, ya también habíamos visto en temas anteriores el origen de la contaminación. Hablando del origen de la contaminación de las aguas, esta se debe por desechos urbanos, desechos industriales, todos los drenados o residuos de la agricultura y de las minas, por erosión, por derrames de sustancias tóxicas, por todo lo que sale de las plantas de tratamiento de aguas residuales, por la ruptura de drenajes, por todo lo que se lava de la atmósfera cuando cae la lluvia, que es el tema de lluvia ácida, y mil otras cosas que vamos a poder encontrar como origen de la contaminación de las aguas. En el caso de las aguas, principalmente tenemos la contaminación por las emanaciones industriales, por las aguas residuales de origen industrial, aguas albañales. Las aguas albañales son las que salen de los sanitarios y de toda el agua sanitaria de la vivienda. Productos químicos procedentes de actividad agropecuaria, residuos sólidos, emanaciones gaseosas y toda la dispersión de hidrocarburos, ya sea por medios fluviales o marítimos. O sea, todo el proceso de transporte de petróleo e hidrocarburos en el mundo. Eh, Hablando de unos ejemplos de dónde viene la contaminación del agua, pensemos en una industria cervecera. Una industria cervecera utiliza malta y su proceso es la fermentación de la malta para producir estos licores alcohólicos, y entonces el efecto de la contaminación que presenta una cervecería es toda esta cantidad de carga orgánica, toda esta cantidad de materia, de residuos de alimentos que va a llegar al agua. Otro ejemplo es la industria de la lechería, donde se hace el procesamiento de la leche, se embotella, se elaboran mantequillas, se elaboran quesos, y el subproducto que va hacia el agua son componentes ácidos. Y por último, hablemos de la industria del papel, por ejemplo. En la industria del papel se fabrica la pulpa y se fabrica después el papel, después de un proceso de prensa y secado, etcétera. Y la contaminación que se descarga a agua se descarga orgánica derivada de las fibras de la madera, fibras de madera y un montón de desperdicios y algunos reactivos químicos incluidos. Eso es más o menos cómo se generan las cargas contaminantes del agua derivado de los
de la naturaleza de la industria de la que proceden. Y bueno, entonces, todo aquello que cae sobre el agua, hay de todos tipos. Hay derivados de químicos, derivados físicos, como el calor, la temperatura, por ejemplo. Hay derivados de aquello que fue vivo, entonces hay materiales orgánicos y mil cosas que vamos a encontrar presentes en el agua contaminada. Entonces vamos a tener al menos diferentes formas de clasificar estos contaminantes en el agua. Esta es una de ellas. Podemos clasificar los contaminantes presentes en el agua de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo con su tamaño, de acuerdo al grupo al que pertenece y de acuerdo a su clasificación, si es un contaminante convencional o si es un tóxico prioritario. Vamos a ver cada uno de estos casos. De acuerdo con su naturaleza, lo vimos en el tema de contaminación general que vimos hace unas 2 semanas, vamos a poder dividir a contaminantes químicos, biológicos y físicos. ¿Okay? Los contaminantes químicos son todo aquel desecho de la industria agrícola, derrames de petróleos, pesticidas, aguas albañales o residuales municipales, etc. Normalmente pueden ser de origen natural, pero también pueden provenir de origen sintético. Se desechan directamente a los drenajes y una pequeña fracción de los contaminantes químicos son cuando se unen todos los contaminantes de desechos de industria en un mismo drenaje. Una vez que ellos mismos se reaccionan entre sí dentro del drenaje, se pueden formar nuevos contaminantes químicos por efecto de la combinación de los químicos que van ingresando. Dentro de este mundo de nuevas reacciones químicas que se dan dentro del drenaje, se encuentran los compuestos organoclorados. Los van a escuchar mucho en contaminación ambiental o en contaminación del agua. Los organoclorados son aquellos compuestos orgánicos, o sea, que provienen de la vida o que fueron alguna vez vivos y que se combinan con los nitrógenos y los cloros. Entonces, los organoclorados se forman durante procesos de desinfección y se combinan con los nutrientes que hay en el agua de residuales y me forman unos compuestos que son altamente cancerígenos y que además son volátiles. Una vez que reaccionan dentro del agua, se van al aire y entonces son aspirados por los seres vivos. Entonces, los químicos son de ingreso, pero además también reaccionan dentro del drenaje una serie de contaminantes al mismo tiempo. Los contaminantes biológicos, pues son todos aquellos organismos vivos que aún están vivos dentro del agua y que una vez que son absorbidos por un cuerpo vivo, como puede ser el humano, una planta o un animal, provoca enfermedades. Las más comunes enfermedades provocadas por la contaminación biológica es la disentería, la salmonelosis, la helmintiasis, el cólera y mil otras cosas más. Normalmente la contaminación biológica son estos microorganismos vivos que se encuentran en las heces fecales, tanto de humanos como de animales, y lo que se produce dentro de los, por ejemplo, residuos que están en rellenos sanitarios, ahí también hay una proliferación de bacterias muy importante. Se estima que el 80% de todas las enfermedades que hay en el mundo y más de una tercera parte de todas las muertes que hay en los países en vías de desarrollo se deben al consumo de agua contaminada. Nada más para que vean que el impacto de los contaminantes biológicos en el agua es muy fuerte a nivel mundial. Y por último, podemos definir los contaminantes físicos, que son todas aquellas alteraciones de las propiedades físicas del agua, como puede ser que altere la temperatura o el color del agua, por ejemplo, o su turbidez. Y el origen y los efectos de los contaminantes físicos son muy diversos. Pueden llegar de diferentes fuentes de contaminación. Ahora, la segunda clasificación, esa fue una clasificación por su naturaleza. Ahora, vamos a hablar de la segunda clasificación de acuerdo con su tamaño. Es muy importante que identifiquen esta clasificación. Tiene muchísimo que ver esta clasificación con después el tratamiento de aguas residuales que se utiliza. De acuerdo con su tamaño podemos definir a los contaminantes en 3 niveles: materia suspendida, materia coloidal y materia disuelta. La materia suspendida es aquella materia que está sólida dentro del agua y que tienen tamaños entre 1 y 100 micrómetros. Ejemplo de la materia suspendida: cuando ustedes trapean y se exprime el trapeador y el agua de la tina la pueden dejar ahí por meses en un solo lugar
y esa agua siempre se va a ver turbia. Esas son partículas de arenas que están tan pequeñas que son menos densas que el agua y entonces siempre se mantienen flotando. Y esa materia suspendida le da turbidez al agua. A eso se le llama material suspendida, a ese tamaño de partícula. Ahora tenemos el segundo tipo, que es el material coloidal. Esa materia suspendida va de los 10 a la menos 3 y el 1 micrómetro, es todavía más pequeña que la materia suspendida, ¿ok? Y difícilmente se va a sedimentar, también suma con toda esta parte suspendida, pero el coloide es todavía más pequeña que la materia anterior. Y la materia disuelta es aquella que la molécula se separa, por ejemplo el cloruro de sodio. El sodio y el cloro son una molécula completa, pero una vez en presencia del agua se solvatan, se vio este tema en química básica, se solvatan, se rodean por moléculas de agua y se separan. Entonces ya no hay un sólido de cloruro de sodio, hay un ion sodio y un ion cloro. A eso se le llama materia disuelta. Aún así tenemos una clasificación más por tamaño, que sería los sólidos flotantes o los sólidos de mayor tamaño, que son sólidos que van arriba de los 100 micrómetros y que además son muy fácilmente sedimentables. Ok, de acuerdo a su tamaño, lo más difícil es cómo voy a eliminar los contaminantes del agua. Y de acuerdo a su tamaño va a ser más fácil eliminar los sólidos más grandes y más difícil de eliminar los sólidos más pequeños. Y eso lo vamos a ver la semana que entra cuando veamos plantas de tratamiento de aguas residuales. Ahora, la siguiente clasificación tiene que ver con el grupo al que pertenece. En esta clasificación vamos a encontrar, y están combinados si son orgánicos, biológicos o físicos, eso es independiente a esta clasificación. Vamos a encontrar contaminantes metálicos, contaminantes no metálicos, vamos a encontrar contaminantes de nitrógeno y fósforo que son considerados nutrientes, no deberían ser contaminantes, pero en cierto exceso se convierten en contaminantes. Vamos a encontrar orgánicos refractarios como los cerámicos, vamos a encontrar plaguicidas, vamos a encontrar contaminantes radioactivos, contaminantes en radical, contaminante biológico, bifenilos policlorados, compuestos orgánicos biodegradables, detergentes, éteres, fenoles, hidrocarburos, y de acuerdo al grupo que pertenece hay otra tercera clasificación. Y por último, vamos a encontrar una nueva clasificación que es de contaminante convencional o tóxico prioritario. Todos estos que vimos anteriormente se pueden dividir o en un contaminante convencional o en un tóxico. Y para poder entender esto vamos a explicar qué es un contaminante convencional y qué es un tóxico prioritario. Un tóxico prioritario es toda sustancia química, ojo, química, que puede ser orgánica o inorgánica, pero que sea capaz de causar daño, debilitar o matar a cualquier ser vivo. O sea, el tóxico daña, debilita y mata a un ser vivo, ¿sí? El efecto que produce un tóxico en un organismo vivo se refleja en el tipo de sustancia, en la cantidad de tóxico y en el metabolismo del ser vivo. Normalmente tenemos tóxicos que son teratogénicos. El teratogénico, la palabra teratogénica significa que produce anomalías o monstruosidades tanto en animales como plantas, ¿okay? Las anomalías y las monstruosidades no se ven en la generación que absorbe el tóxico, sino se ve en las generaciones posteriores, a los hijos de la generación que fue contaminada. Y produce anomalía, por ejemplo, en el caso de peces, algunos peces sin escamas, algunos peces con un ojo de más, algunos peces sin aleta, ¿no? En el caso de seres humanos, algunas personas sin brazos, algunas personas con algún problema psicológico, ¿no? Alguna mutación, algún problema en la piel, que así nace porque es un efecto de un tóxico prioritario a lo largo de una generación al menos, ¿no? Y el otro tóxico es el mutagénico, que producen cambios genéticos. La diferencia entre el teratogénico es que de una generación a otra inmediatamente se identifica la anomalía en la siguiente generación, y la mutagénica cambian los genes y se producen cambios genéticos que no necesariamente son visuales.
como una monstruosidad. Una tóxico mutagénico es cuando cambia el gen y una familia que no tiene, por ejemplo, nunca ha tenido asma, de repente nace un hijo de la siguiente generación con asmático, ¿no? Ese tipo de cambios genéticos que se muta el gen puede ser en la generación inmediata posterior o puede ser en generaciones posteriores, porque se van bioacumulando los tóxicos. El otro tipo de tóxico puede ser un tóxico carcinogénico o venenoso que produce cáncer, por ejemplo, ¿no? Una característica de todos los tóxicos prioritarios es que se acumulan, se bioacumulan y su efecto se manifiesta solo después de un periodo de tiempo de exposición. Su efecto no es de hoy a mañana. El tóxico tarda en acumularse y en presentarse su impacto. ¿Y cómo se bioacumulan? Se puede bioacumular en sangre, se puede bioacumular en grasa, en fluidos humanos, etc. Esa es la forma de bioacumular y además después hace un cambio genético de las células. En México, hablando de tóxicos prioritarios, no tenemos una lista de tóxicos, no están bien identificados. Es la única entidad de México que ha definido algunos tóxicos de atención prioritaria en México es la UNAM y se tienen propuesto un total de 52 sustancias, de las cuales 77% de los tóxicos son plaguicidas, son estos químicos que se le agregan a los cultivos para evitar plagas, etcétera, y el otro 23% es de origen industrial que se va a la atmósfera y que es respirado por los seres vivos. Esta selección se identifica de acuerdo a su frecuencia en zonas agrícolas y su toxicidad, bioacumulación, bioconcentración y cómo se mueve el contaminante de un lugar a otro. Como habíamos platicado anteriormente en el tema de aire, como la movilidad de los contaminantes en el aire, de la misma manera hay movilidad de contaminantes en los cuerpos de agua. Estas son algunas sustancias tóxicas prioritarias en México, por ejemplo, los bencenos, los cianuros, el cloroformo, el dicofol, el EPN, el fenol, el quitoseno, etcétera, etcétera. Son nombres que muy probablemente ustedes no identifican, pero que están presentes en la mayor parte de los agroquímicos que se utilizan para cultivo de plantas, de consumo humano, por cierto. Ok, ahora, contaminante convencional es aquel contaminante que no tiene efectos ni cancerógenos, ni tóxicos, ni teratogénicos, ni genéticos. Los contaminantes convencionales normalmente tienen impactos directos, mucho más rápidos, son detectables inmediatamente y afectan los entornos, también, o sea, a los seres vivos, pero también a su entorno. En el caso de contaminantes físicos, podríamos medir color, olor, sabor, temperatura, turbiedad, sólidos, la conductividad del agua, por ejemplo. En el caso de químicos, vamos a encontrar contaminantes por alcalinidad, por oxígeno, por pH, que es metal, no metal, dureza, cloro, etc. Todo eso se puede encontrar como contaminante químico. Como contaminantes orgánicos, vamos a encontrar grasas y aceites, fenoles, sustancias activas al azul de metileno, demanda química, demanda biológico. Los conceptos a lo mejor ahorita en este video no los entienden, más adelante los vamos a explicar de uno a uno. Y los bacteriológicos, que serían coliformes fecales, salmonella, la Yardia lamblia, la shigella, el vibrio cholerae, que son los microorganismos que dan inicio a una enfermedad en un ser vivo. Y bueno, con esto vamos a concluir este pequeño video de introducción. En este video solamente vimos cómo se clasifican los contaminantes. Más adelante, en el siguiente video, vamos a explicar un poquito más los principales contaminantes presentes en el agua y cómo impactan al ambiente y al ser humano.